Pues segunda hora, familia. Vamos a entrar ahora ya con lo que hemos dicho. Antes de empezar, sabéis que aquí arriba tienen un enlace que pueden compartir en sus redes sociales, grupos de WhatsApp y Telegram para decir de que estamos en vivo y que luego estamos saliendo a las plataformas de YouTube, de Facebook y Twitch. Para la gente que nos quiera seguir, si os suscribís, pues estaréis al tanto de todo lo que vamos haciendo. Y vamos a saludar ya a José Luis Jiménez, aquí desde Barcelona. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás? Hola, Luis. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las ventas del libro? Bueno, espero que bien, porque a mí se me han agotado los que tenía. No tengo ninguno de los que me pidieron los amigos lectores, ¿no? Que los quieren firmados y dedicados, pues me los piden y yo se los envío. Yo no tengo ninguno, tengo que volver a pedir otra vez a comprar a Amazon. Así que espero que en Amazon también estén funcionando bien. Cuando veáis el libro, abajo hay una descripción en Amazon que si ponéis una... Es decir, si habláis bien del libro, lo posicionan y entonces es más visible para la gente que estáis en Amazon. Recuérdanos el título, José Luis. Bueno, es Evolución. El título es Evolución. No tenía preparado nada porque no íbamos a hablar del libro, pero bueno, puedo buscar una carátula en un momentito, más que nada, para que lo puedan ver los amigos. Y un recordatorio para que la gente sepa que tiene que comprar. Sí, no, más que nada es porque no lo tenía previsto hablar del libro, veníamos a hablar de los cátaros. Y vamos a hablar de los cátaros. Simplemente prepárate si quieres la foto para luego y luego al final lo volvemos a recordar para que la gente vea en la portada y entramos ya si quieres con los cátaros. Bueno, pues muy bien, lo dejaremos entonces para luego para no perder el tiempo. Sí. Y hemos hablado ya en varias ocasiones de cátaros, de templarios, de la ruta de los cátaros, de la ruta de María Magdalena. De alguna forma todo esto está intrincado y relacionado, ¿no? Bueno, quiero recordar una vez más que si me permites ya que comparta, iré mostrándolo. Todo esto que estamos diciendo, lo que ahora vamos a hablar y las imágenes que vamos a mostrar, todo de alguna forma lo van a encontrar en estos tres libros a los que siempre hemos hecho referencia. Es una trilogía en la que recoge todo lo relacionado con María Magdalena, con los cátaros y los templarios, ¿no? Empezamos con el legado de María Magdalena, luego le siguió el triunfo de María Magdalena y el tercero de la trilogía, que era la revelación del Grial viviente. Bueno, hoy nos vamos a centrar en los cátaros, el catarismo, los países cátaros, a qué se les llama los países cátaros, y también los castillos cátaros. ¿Por qué hay castillos cátaros o cuáles son estos castillos? Bueno, hay que empezar diciendo que el catarismo, los cátaros, al contrario de lo que suelen creer muchas personas, porque se ha ido diciendo durante un tiempo que los cátaros vamos a decir, dicen que se instalaron. Yo no creo que se instalaran, sino que ya existían desde el origen. Y ahora haremos un pequeño repaso en lo que es el sur de Francia actual, la zona conocida como el Languedoc, Occitania, Rosellón y Languedoc. Pues eran seguidores de Bogomil, del obispo Bogomil. Eran los bogomilos que venían de Bulgaria y se instalaron en esta zona de Francia con esta doctrina de corte gnóstico, más bien de estilo maniquea, y que fue la que luego conoceríamos como los cátaros. Bueno, yo siempre he dicho que no es así. Hay una cierta similitud en la doctrina y en la creencia cátara, los cátaros, de los que vamos a hablar hoy, y los bogomilos. Es cierto que hay una similitud, pero para nada son lo mismo. Hay muchas diferencias y grandes, y yo siempre hago alusión en las creencias cuando los cátaros, ellos, sobre todo, lo que es la creación la divide en dos seres. El Dios bueno, son dos deidades, el Dios bueno, que es el que hace las cosas buenas, el que crea el alma, y luego está el Dios malo, o también llamado Satán o Satanael, que sería el que ha creado el mundo, el que ha creado lo material, el que ha creado todo lo malo, ¿no? Porque, claro, ellos pensaban que un Dios bueno no podía hacer nada malo. Por lo tanto, lo dividían en dos. Decían, este es el Dios bueno que ha hecho lo bueno y este es el malo, el Satán, ¿no? Entonces, los cátaros, hago esta diferenciación porque ellos lo tenían esto tan claro que incluso repudiaban todo lo material, todo lo que era
material y mundano, ellos lo repudiaban. Tanto es así que sus, diríamos, sus líderes, a los que se les conocían con el nombre de perfectos o perfectas, además en el catarismo, los cátaros tenían la igualdad como lema principal, es decir, que los hombres y las mujeres ostentaban el mismo estatus a nivel social y religioso. No ocurría lo mismo y no sucede actualmente lo mismo, por ejemplo, pues con la Iglesia Católica, por poner un ejemplo, u otras iglesias cristianas. Los cátaros, en cambio, que eran cristianos, porque originalmente el catarismo surge precisamente de estas ideas gnósticas, de estos primeros cristianos gnósticos que hemos hablado en otras ocasiones, que eran las enseñanzas precisamente de los seguidores directos de Jesús y de María Magdalena, esos apóstoles iniciales, esos seguidores, la propia María Magdalena, y los escritos que hemos encontrado, que se han encontrado posteriormente, sobre en Nag Hammadi y en Qumran, nos hablaban de estos cristianos primitivos que eran de corte gnóstico. Por lo tanto, los cátaros se asemejaban y ellos lo que querían precisamente es seguir esa doctrina primitiva original de los primeros cristianos seguidores de Jesús y de María Magdalena. Bueno, decía que el maniqueísmo, ¿no?, que se había fundado por Mani al principio del tercer siglo después de Cristo, o sea, en el 216 aproximadamente, de ahí surgiría esta idea que era una especie de sincretismo, porque aquí el maniqueísmo de alguna manera tomaba cosas del budismo, tomaba cosas del zoroastrismo y tomaba cosas del cristianismo. Era como un sincretismo, pero siempre de corte gnóstico, como decía, pero no eran maniqueos los cátaros en absoluto, ¿no?, sino que tenían esas similitudes, como he dicho, como los bogomilos también del maniqueísmo. Pero hay un personaje que hablamos también en otro programa, que se llamaba, en este caso, Prisciliano, también se lo conoce como el obispo de Ávila, porque fue ordenado en Ávila, a pesar de que él había nacido en Galicia, en esta provincia romana que nosotros ahora conocemos como Galicia, en el noroeste de la actual España, sobre el año 340, y además procedía de una familia, diríamos, reconocida de senadores romanos, o sea, que no tenía cierta relevancia. Y este personaje es el que iba a adoptar una visión pues un tanto gnóstica, incluso rechazaba, no realizaba los oficios como era la misa, el sacramento de la Eucaristía, etcétera, no lo realizaba como lo realizaba la Iglesia Católica, y por esto fue perseguido, fue acusado de hereje y fue sentenciado, le cortaron la cabeza en Renania en el 385, ¿no?, gracias a otros obispos católicos que le tenían mucha envidia, y el emperador romano de entonces, que estaba en esa zona, pues le hicieron ir para responder a una pregunta, y al final a él y a los que le acompañaban le cortaron la cabeza. Bien, un par de años después, todo esto cambió, la situación. Los seguidores de Prisciliano, los priscilianistas, fueron a recoger el cadáver, los restos, y lo trasladaron hasta lo que hoy día se conoce como Santiago de Compostela. Entonces era Compostelae, campo de estrellas. Allí se enterró hasta que pasaron pues 3 o 4 siglos más y se descubrió la tumba, y bueno, actualmente pues ya hemos comentado que seguramente lo que se conoce como el sepulcro de Santiago en la Catedral de Santiago en realidad es la de Prisciliano. Pero bueno, no vamos a hablar de Prisciliano, pero sí decir que es gracias a Prisciliano, a que él recorría todo este camino, la cornisa cantábrica, el sur de Francia, esa ruta que había iniciado originalmente María Magdalena cuando huye de Palestina para dirigirse a las Galias, que era el sur de Francia, es donde van a salir esos cristianos primitivos de corte gnóstico que van a seguir estando allá en esta zona, en lo que conocemos ahora como Languedoc, y que era parte también de Occitania.
Y es ahí donde en el siglo X, XI, empiezan ya a resurgir con más fuerza que hasta entonces, y es cuando ya se les van a conocer con el nombre de cátaros, que ellos no se lo imponen a sí mismos, ellos se hacían llamar los buenos cristianos o el bon sons, o las buenas mujeres, buenos hombres o buenas mujeres. Nunca se llamaban cátaro, porque cátaro era una forma despectiva de dirigirse a ellos que le había hecho un monje católico alemán, Edberg von Schönau, se llamaba, en el año 1181, en Renania precisamente, y también en aquella zona, aludiendo a ellos como adoradores de los gatos, ¿no? Cat Aro era un juego de palabras en alemán que venía a significar que adoraban a los gatos. Él decía incluso que les daba besos, ósculos en el ano, etc. De ahí se quedó esa palabra de cátaro. Hay quien decía que lo de cátaros venía porque ellos se hacían llamar los cristianos puros, porque cátaro, derivado de cataroi en griego, sí que significa puro. Pero en este caso, estos cátaros nunca se hicieron llamar cátaros, derivando de la palabra griega kataroi. Es cierto que en el siglo III hubieron una secta cristiana, que eran los novacianos, que estos sí que se hacían llamar cátaros, del griego kataroi, de puros, pero aquella secta desapareció un par de siglos después, ya no volvió a aparecer. Y quiero decir esto una vez más, aclararlo, porque hay mucha confusión al respecto. Entonces, ellos se hacían llamar los hombres buenos o los cristianos buenos, hombres y mujeres buenos, el bon sons en occitano, y lo de cátaro fue un apelativo de forma despectiva que le pusieron los católicos, los cristianos católicos. Bueno, aquí en fotografía tenemos la imagen que sería de un perfecto o una perfecta, en este caso es una mujer perfecta. Veis que tiene esta túnica de color azul marino con la capucha que le cubre, podía ser de color azul marino oscuro o podía ser negra, y iban atados con un cinturón, una especie de cuerda, como vemos aquí en la cintura, y descalzos. Iban descalzos porque, como os he dicho antes, ellos de alguna forma reprobaban todo lo que tenía que ver con lo material y de alguna forma lo que predicaban era la humildad, la sencillez, la pobreza, ¿no? Muy al contrario de lo que hacían los curas y los obispos católicos de entonces, que nadaban en la opulencia. Y además y nadaban en la opulencia y en la corrupción, totalmente corruptos. Hasta el propio Papa llegó a reprenderlos por eso. ¿Qué ocurrió? Pues que en esa época, ya estamos en el siglo XII, diríamos que los fieles, las gentes que acudían a la Iglesia Católica, vieron que estos otros cristianos, porque eran cristianos, no tenemos que olvidarlo, pues no les exigían diezmos, impuestos, como la Iglesia Católica, que les exigía el diezmo, ni les exigía realizar toda una serie de rituales que la Iglesia Católica hacía. Allí simplemente había un ritual que se conocía con el nombre de consolamento, era una especie como de bautismo, pero que se otorgaba en el momento de fallecer. Cuando iba a fallecer la persona, se le otorgaba para perdonarle los pecados, para que no se volviese a reencarnar, porque además los cátaros creían en la reencarnación. Decían que el espíritu estaba prisionero en la cárcel que era el cuerpo. De hecho, tenían también otro ritual que se conocía con el nombre de la endura, y era que se dejaban morir de hambre, se encerraban en cuevas, tapaban las cuevas con piedras para que no pudieran salir, y se dejaban morir de hambre cuando ya por algún problema, etcétera, pues no, preferían morir antes que seguir viviendo de esa forma, ¿no? que les tenían perseguidos y bueno, totalmente, como veremos ahora, en una cruzada cruel que prácticamente los eliminó, ¿no? Mira, os muestro esta fotografía que antes os hablaba de los bogomilos. Los bogomilos, entre otras costumbres, en este caso funeraria, tenían la de realizar estos bloques de granitos, estos monumentos funerarios en las tumbas, ¿no? Los cátaros en absoluto utilizaban este ritual funerario. Ellos utilizaban una cruz que tampoco era cruz realmente. Ahora os explicaré por qué. Y claro, si estamos diciendo que se trataban de bogomilos que habían surgido desde Bulgaria hasta
el sur de Francia, pues lógicamente las tradiciones, sobre todo las funerarias, se iban a mantener. Y vemos que no, porque es que no se parecían, como os digo, en nada, prácticamente, en que coincidían en algunas cosas de las doctrinas, pero no se parecían en otras cosas, eran muy diferentes, ¿no? Y estos son los símbolos, en este caso, que utilizaban los cátaros. Estas cruces redondas aquí es lo que se les hacía algunas veces para diferenciar o para indicar dónde estaban enterrados los cátaros. Estas cruces cátaras, que tampoco es correcto llamarlas cátaras. Les voy a decir por qué. Porque los cátaros no veneraban la cruz, al contrario. Ellos decían que como un cristiano, decían, un buen cristiano no puede jamás venerar el tormento, o sea, el instrumento de tormento y de suplicio que supuso donde murió nuestro Señor Jesucristo. Eso decían ellos. ¿Cómo iban a venerar la cruz? Evidentemente, ningún cátaro veneraba la cruz en ninguna de sus formas. Pero bueno, ¿por qué se decía que esto era la cruz cátara? Aquí tenéis otro ejemplo de estas cruces. Pues porque esto que veis ahora, este símbolo, que se le reconoce como cruz cátara, realmente no es cruz cátara, es la cruz de Occitania, la zona donde estaban estos cátaros. Occitania, que estaba en el sur oeste de Francia, el norte de Cataluña. El idioma es muy parecido al catalán. Aquí es donde surge esta cruz. Es la que representa esta zona de Occitania. Aquí vemos que además tiene en cada extremo hay como unas puntas, ¿no? Unas flechas, y tiene una esfera, un punto en cada una de estos extremos de estas puntas. Si son 3 por 4, son 12 puntos. Bueno, y se le conoce como también la cruz de las 12 beatitudes. Bueno, estas son palabras que luego se les ha ido dando, pero lo que realmente nos importa es ver que la cruz cátara en realidad es la cruz occitana, que representa o representaba y representa hoy día, porque sigue existiendo Occitania, aunque ahora pues forma parte, diríamos, de Francia, pero también están reclamando de alguna forma la independencia. Bien, ¿veis esta moneda? Esta es una moneda occitana. Entonces la moneda tenía esta cruz, porque era la cruz del país, de Occitania, no de los cátaros. Los cátaros además no acumulaban tesoros, no acumulaban dinero, no acumulaban nada material, porque ya lo he dicho, ¿no? Se ha hablado mucho, luego veremos lo de Montsegur, que si tenían tesoros, que se custodiaban no sé cuántos kilos de oro, monedas, etcétera. Bueno, se han dicho muchas cosas, pero que no tiene nada de lógica ni se corresponde con la doctrina cátara. Pues aquí tenemos un ejemplo. Esta sería una moneda occitana y vemos que tiene la cruz de aquella época. Por cierto, esta moneda es muy antigua. Aquí tenemos la otra cara y aquí aparecerían los castillos, las simbologías, en este caso de Occitania. Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los cátaros? Porque lo que nos llega a nosotros es que hubo una guerra, una cruzada de la Iglesia Católica contra los cátaros. Bueno, pues precisamente fue este papa que tenemos aquí, el Inocencio III, el que ordena una cruzada a principios del siglo XIII, en concreto en el año 1209, contra los cátaros, también llamados albigenses. ¿Por qué se les llama albigenses? Bueno, aquí no se acaban de poner de acuerdo muchos historiadores, autores, porque, bueno, esto que veis aquí ahora, esto sería el Palacio de Aviñón, el Palacio Papal de Aviñón. Los papas estuvieron durante más de 70 años prácticamente, diríamos, secuestrados, por decirlo así, por el rey francés, y estuvieron varios papas viviendo aquí, reinando, por decirlo así, desde Aviñón, desde este palacio. No les dejó ir a Roma y, bueno, algunos, de hecho, si hubiesen ido a Roma no hubiesen salido vivos, porque en Roma, en el Vaticano, los estaban esperando para darles palo. Aquí luego hubieron, bueno, eso lo cuento en los libros que os he comentado antes con detalle. El que quiera conocer toda la historia la va a encontrar ahí. Pero bien, desde este lugar, donde el Papa, en este caso Inocencio III, va a lanzar esta cruzada contra los cátaros o albigenses. Veréis que hoy vamos a hacer un recorrido virtual por estos lugares, lo que se conoce como países cátaros y los castillos cátaros, por lo menos los más representativos, los que se conocen más, los que aún se pueden incluso visitar, porque otros veremos que son ruinas, ya 4 piedras, que bueno, podemos hablar de que ahí estaban los castillos, pero no vamos a ver nada más, poco más, ¿no? Pero bueno, quiero mostraros
algunas de estas edificaciones, de estos monumentos que sí, que se pueden visitar hoy día, que están en perfectas condiciones y vais a ver mucho de ellos por dentro, que ahora os mostraré, yo os iré explicando. Este sigue siendo el Palacio Papal, en la fachada principal. Y bueno, llegamos a lo que os quería comentar, a esta zona, que por qué se llamaban Cruzada Cátaro o Albigense. Veréis, mirad, aquí en la parte norte, que os estoy ahora remarcando, Albí, bueno, pues Albí era, diríamos, la zona donde había alrededor más cantidad de cátaros, ¿no? Donde se habían acumulado. Y por ese motivo, pues es por lo que decían, bueno, contra los albigenses, los que están en esta zona. Hay quien dice que no, que albí deriva de la palabra de albino, de blancos, ¿no? Y que claro, el blanco pues representa puros, y como lo de cátaro viene también de puros, pues por eso eran albinos, que blancos. Bueno, me parece muy rebuscado. Aunque la capital principal del catarismo estaba en Toulouse, estaba aquí a la izquierda, aquí donde estoy remarcando ahora, esta era la capital, aquí estaba el conde Rouget Trencavel, Rouget VI, que era entonces el que de alguna forma protegía a los cátaros, igual que su sobrino en Carcassona, que ahora lo veremos, que era Rouget Trencavel también, el vizconde que fue asesinado por Simón de Montfort. Pues toda esta zona que aquí tenéis marcada con números y nombres sería, diríamos, la parte más representativa de lo que ahora llamaríamos países cátaros, ¿no? Hay más lugares, pero estos son los más representativos, donde aún podemos encontrar algunos de estos castillos que ahora veremos, y que, bueno, en otro programa, creo que fue el anterior o el otro que hicimos, yo os hablaba del viaje que tenemos ahora pendiente para el mes de septiembre, del 6 al 12 de septiembre, con Viaje Saladino, para hacer esta ruta cátara, la ruta de María Magdalena, y visitar estos castillos que ahora veremos aquí, entre otros, ¿no? Y entre otras cuestiones. Pues aquí vamos a ver que tenemos Toulouse, como os he dicho, está el canal Midi, Carcassona, que es la capital del Aude, Las Tours, una zona muy bonita, la montaña negra, que veremos alguna foto de ella, Minerva, Bessières, la ciudad, diríamos, más representativa de esta cruzada, de este ataque contra los cátaros, veremos y explicaremos algo de ella, La Grasse, Saint-Hilaire, Mirepoix, Peripertus, uno de los castillos más importantes del catarismo, que vamos a visitar, vamos a verlo, Foix, o Foix en castellano, otro de los castillos cátaros también muy importantes, Montsegur, este sin duda es uno de los bastiones que ha sido más célebre, y por último el castillo de Queribus, que sería ese sí realmente el último bastión cátaro donde estuvieron los cátaros, ¿no? Os hablaré ahora con más detalle de cada uno de ellos. Bueno, voy a empezar ahora en este recorrido virtual mostrando algunos de estos castillos. Este en concreto, aunque no fue de los más relevantes, porque no recuerdo que hubiese intervenido en las cruzadas, pero sí, de alguna forma, es un castillo que se considera del catarismo porque está en la zona, está muy cerca de todos estos castillos, y además es muy peculiar. Es el único que tiene esta fisonomía, fijaos, que parece más una torre cuadrada, grande, que un castillo normal al uso. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Esta es la fotografía, imágenes. No sé si os he dicho el nombre, pero bueno, este castillo es el castillo de Arques. Arques está entre Rennes y Château, porque ahora lo veremos al final también, uno de los lugares, y otra zona, y castillo de Puybert, y luego ya los otros castillos que vamos a entrar. Diríamos que están en esta zona. Este es el castillo de Arques. Aquí estamos viendo aún el castillo de Arques. La entrada principal se accede por aquí, tiene 4 plantas, contando. Se va accediendo por una escalera de caracol, cada planta, rectangular o cuadrada, hasta la parte superior. Y bueno, por las saeteras es por donde se supone pues, que dispararían las flechas, etcétera, contra los atacantes. Evidentemente, para conseguir entrar aquí arriba es bastante difícil, ¿no? Y bueno, aquí en las puertas habían también
no es una puerta simple, habían doble puerta, reforzadas, etcétera. Y alrededor también existía un muro que protegía a este castillo de Arqués. Aquí lo estamos viendo desde otra posición lateral. Este es el lateral del este, creo. Otra vez la entrada principal. Una vista de esta parte del muro que os decía, externo, alrededor del castillo. Aquí tenemos una vista de uno de los lados. Y bueno, ya pasamos a otro lugar. Y este es un lugar, sin duda alguna, el más relevante de las cruzadas, ¿no? De la cruzada cátara. Es la ciudad de Béziers. En Béziers es donde el ejército cruzado va a llevar a cabo el primer ataque y el más cruel de todos. Aquí estamos viendo el puente romano. Esto que veis es el puente romano, o sea que tiene pues prácticamente 2000 años de antigüedad. El río que cruza es el río Or, da toda la vuelta prácticamente, Béziers está como si fuese una isla. Esto que vemos aquí, esto es la catedral de Béziers, ahora la veremos con detalle, está en el promontorio arriba de todo, y esto era el pueblo de Béziers, que estaba con una muralla todo rodeado. De hecho, nunca habían conseguido asaltarlo, hasta ese día que ya lo comentamos en otro programa, que bueno, por una serie de situaciones, cuestiones y traiciones, pues los cruzados consiguieron entrar y aquel mismo día, pues prácticamente saquear toda la ciudad y matar a más de 20.000 personas, ¿no? Sin respetar ni edad, ni condición, ni religión. O sea, ni niños, mujeres, ancianos, enfermos, no respetaron a nadie. Bueno, esta sería una vista ya más cercana de la catedral de Saint-Nazaire y de Béziers. Aquí la vemos con mejor detalle también. Aquí ya estamos dentro, lo que era, diríamos, la plaza principal, la Halle, que le llamaban, donde estaba el mercado medieval, y este edificio es la iglesia de Santa María Magdalena. Recordemos que fue un 22 de julio de 1209 cuando los cruzados entran, precisamente buscaban la fecha de la festividad de María Magdalena, el 22 de julio, para atacar, no solo aquí, van a atacar casi todas las ciudades cátaras el 22 de julio, porque era la festividad de la patrona a quien veneraban todos los cátaros, que era a Nuestra Señora María Magdalena. Ya hemos explicado en otras ocasiones el porqué. Bueno, pues aquí, bueno, llegaron a morir casi 3000 personas solamente en la iglesia, porque se metieron todos los que cupieron dentro. Los cruzados tapiaron las puertas, las ventanas con maderos, les echaron maderas quemadas y allí los quemaron vivos a todos, ¿no? Hace ahora, bueno, el siglo pasado creo que fue el otro, cuando estuvieron remodelando la iglesia en el subsuelo, al levantar las losas, se encontraron, pues, como digo, más de 1800 esqueletos, ¿no? que habían muerto entonces en la cruzada. Aquí tenemos otra vista del ábside de la iglesia de María Magdalena. Y ahora estamos ya en la catedral de Béziers, Saint-Nazaire. Esta catedral también sufrió el ataque de los cruzados, igual que pasó con la iglesia. Cerraron las puertas, las ventanas, tiraron maderas ardiendo. Previamente ya habían entrado a caballo los cruzados y con las lanzas y las espadas mataron a todo lo que encontraron dentro. Tampoco respetaron nada. Aquí murieron mujeres con sus niños bebés en brazos, los mataron a todos, no respetaron a nadie y luego le pegaron fuego. Se hundió prácticamente todo el techo de esta catedral, que fue restaurado mucho tiempo después. Aquí tenemos la fachada principal, la entrada principal. Aquí vemos un lateral de la catedral. Este es el interior de la catedral de Saint-Nazaire. Y bueno, en la plaza que os he comentado hay una placa conmemorativa que recuerda precisamente, está lógicamente escrita en francés, que dice que el Languedoc, que es un país de tolerancia, porque estamos hablando del Languedoc, y de una cultura brillante, que fue, bueno, que fue herida prácticamente de muerte pues, en la cruzada contra los albigenses en el siglo XIII. Creo que recordar que pone aquí.
Bueno, y hace un repaso de lo que os he comentado y dice, bueno, pues el 22 de julio de 1209 queda en el recuerdo, bueno, está un poco borrado por esto, pero es lo que queda aquí como recuerdo de lo sucedido en esta masacre. Y pasamos a la ciudad más importante de todas. Estamos hablando en este caso de los países cátaros, que es Carcasona, Carcassonne. Carcasona, aquí vemos una imagen de la cité, la ciudad medieval, la cité medieval de Carcasona, quizás la más bonita, la que se ha restaurado mejor, se ha ampliado ya en el siglo XIX, final del siglo XIX, creo que fue un ingeniero, un arquitecto llamado Violet, si no me confundo, el mismo que precisamente también ayudó a construir parte, luego a restaurar parte de la iglesia de la Catedral de Notre Dame en París. El mismo personaje, no creo equivocarme, es el que restauró y llevó a cabo todo lo que ahora vamos a ver aquí. Es una maravilla. Por supuesto, esto cualquier persona que tenga que hacer un viaje a los países cátaros no puede perderse esta visita y, si puede ser, no un día solo, porque no tendrá suficiente, sino 2 o 3 días para verlo a fondo. Vamos a encontrar muchas cosas muy interesantes. Bueno, esto que vemos es la entrada al palacio, al castillo Condal. Esto está dentro de estos muros, ahora lo veremos todo desde fuera. Aquí estaría el foso y este es el puente para entrar al castillo Condal. Aquí tenemos otra perspectiva desde otro lado de esta entrada del castillo Condal y aquí ya desde el foso que os decía, desde abajo. Esto es dentro de las murallas ya de Carcassonne, lo que son las murallas que circundan a toda la ciudad. Esta sería digamos, la parte sur, la parte que da a los Pirineos, si no recuerdo mal. Son callejones, como veis aquí. A mí me encanta pasear por aquí porque es que como da la impresión que te vienen los recuerdos, ¿no? Que se te ponen imágenes delante cuando estás paseando por aquí, sobre todo al atardecer, que empiezan a encenderse los faroles, algunos que hay en algunas esquinas, y le dan un aire muy romántico. Es muy bonito para pasear por aquí y de verdad no perdáis la ocasión de hacerlo si vais a Carcassonne. Esta es la catedral, también se llama San Azaire, pero dentro de Carcassonne. Y aquí vemos una vista, lo que os decía, las murallas ya de la ciudad, la parte que vemos abajo, algunas casas. Esto no existía, evidentemente, toda la ciudad estaba en la parte superior y en esta parte de fuera es donde estaban digamos, el pueblo llano, ¿no? Que vivían en sus casas, sus chabolas, y las murallas de alguna forma protegían a lo que era la ciudad condal. Aquí vemos la entrada principal actual de la cité. Esta sería la entrada principal por la que todo el mundo accede. Hay otras entradas en el lado que hemos visto antes, hay 3 o 4 entradas, pero esta es la principal. Vamos a ver desde varios ángulos de vista. Aquí la estamos viendo. Os voy a decir que esto que veis, que no hay nadie, que parece que no haya nadie, os puedo asegurar que a mí me ha costado horas conseguir una fotografía sin que no aparezca nadie, porque esto está completamente abarrotado de personas, continuamente, desde que sale el sol, no cuando se pone, después, porque de noche luego suelen haber espectáculos dentro, las luces que iluminan le dan una imagen preciosa. Yo diría que casi imposible, no digo imposible porque lo he conseguido, pero casi imposible conseguir estas fotografías que estáis viendo sin gente de ahí en medio, ¿no? Pues veis, aquí aparece alguien ya, es que es imposible no hacerla sin nadie. Y aquí tenemos otra imagen. Siempre veréis que procuro que no haya nadie, pero es algo complicadísimo, muy difícil conseguir. Bueno, a expensas de estar horas y horas, ¿no? Buscando el momento y que la luz y todo de allá. Y aquí tenemos una imagen ya más cercana de lo que os comentaba, del palacio este sería el vizconde Roger Trencaville, que, como os he dicho, fue hecho prisionero después y bueno, y fue asesinado realmente por Simón de Montfort, que era el jefe de la cruzada de los católicos en este caso.
Aquí seguimos viendo parte de la muralla de la Cité. Este sería el foso visto desde la otra parte. Esto sería la Cité que tenemos a la izquierda y todo esto es parte del castillo condal. Estas son las murallas exteriores ya, todo esto es fuera de la Cité, pero son las murallas que podemos ver externas. Hay dos murallas, como veis, no se accede directamente de una muralla al interior, sino que hay que atravesar dos. Aquí lo vemos mejor. Seguimos viendo las murallas. Bueno, esto es una imagen ya del interior de lo que era la mazmorra. Fijaos todo esto que veis aquí, estos orbes que veis aquí. Bueno, habrá quien nos dirá que si es el polvo, que si es la humedad, que si es... Bueno, yo os puedo asegurar que allí dentro, si alguien es sensible, medianamente sensible, va a notar unos escalofríos que no va a poder aguantar mucho tiempo ahí dentro. Estos son orbes de energía, efectivamente, pero energía seguramente de seres que aquí murieron y lo pasaron muy, muy mal. En el segundo libro, en el Triunfo de María Magdalena, cuento cómo se llevó a cabo una serie de interrogación a los herejes, a los cátaros, ¿no? Y todo lo que se les llegó a hacer mediante los instrumentos de tortura, algunos de los cuales vamos a ver aquí. Precisamente en Carcasona hay un museo, el Museo de la Inquisición, donde se ven casi todos los instrumentos que utilizaron para torturar y conseguir las confesiones, que evidentemente aquí confesaba todo el mundo, porque no había nadie que soportara este tipo de torturas, que ahora veréis algunas de ellas. Este sería el acceso también a una de estas mazmorras. Esta era la entrada principal a la mazmorra, que os he dicho. Aquí debajo veis aquí las rejillas, sería parte por donde se pasaba hacia abajo. Y fijaos si fue cruel todo lo que sucedió en Carcassonne, que en toda la ciudad de Carcassonne, por lo menos en la parte próxima a la Cité, diríamos que las calles, los muros de las calles, están todos serigrafiados con dibujos, con pinturas que van representando esa batalla, esa cruzada con los personajes que intervienen. Aquí os voy a mostrar algunas fotografías, pero prácticamente son cientos de metros, como si fuese un cómic, explicando todo lo sucedido en ese año 1209. Aquí tenéis otra de estas imágenes. Aquí incluso nos está hablando del rey Pedro II, de la Corona de Aragón, que él era el rey de estos lugares. Los condes de Foix, de Toulouse y de Carcassonne, de hecho, eran vasallos del rey, vamos a decir, español, de la Corona de Aragón. Aquí se va contando toda la historia y todo lo que se llevaba a cabo, de qué trabajaban, porque los cátaros, además, ellos vivían de su trabajo. La mayoría de ellos se dedicaban al textil. Veis aquí que están representando cómo trabajan el textil, los hilos y los trabajos que hacen. Los cátaros, al contrario de los curas y los obispos católicos que vivían, bueno, pues como ellos, los cátaros trabajaban, ¿no? Y trabajaban duro, ¿no? Entonces, y además, gracias a ellos se potenció mucho la industria del textil en toda esta zona. De hecho, siglos después, pues Cataluña fue uno de los lugares principales de la industria textil a nivel mundial. Bueno, aquí tenemos, ¿veis? Seguís viendo todas estas representaciones por la ciudad que van contando esos episodios que se llevaron a cabo. Seguimos viendo esas representaciones que os he dicho. Bueno, aquí ya tenemos ya una imagen desde dentro ya del castillo condal, una de estas cúpulas, porque todo esto se puede visitar, lógicamente, y de hecho, quien venga con nosotros en el viaje lo vamos a visitar, vamos a explicar lo que había en cada lugar para que se vea. Y desde aquí, desde las almenas, pues se puede ver, bueno, hay unas vistas magníficas, que ahora veremos, pues, parte de esta muralla, ¿no? Es como si retrocediéramos en el tiempo, sabéis esos cuentos de hadas que con estos castillos, pues da esa impresión totalmente. Es como si uno lo está viendo y está sintiendo que está en otro tiempo, en otra época. Aquí tenemos parte también de esta muralla.
otra vista de la muralla desde otro lado. Esto es una especie de museo dentro del castillo condal, donde aparecen esas cruces que os comenté antes, que, bueno, les llaman cruces cátaras, pero ya os he dicho lo que realmente son, lo que representaban, ¿no? Aquí tenemos otras más, hay varios tipos. Y bueno, ahora, esta es la parte, diríamos, negativa, no voy a entrar en muchos detalles, pero son los instrumentos que os he dicho que utilizaba, sobre todo la Inquisición, para hacer confesar a los herejes, a los cátaros. Aquí tenemos un inmovilizador, como veis, que aquí se entregan las manos, pies, y bueno, a partir de ahí les hacían barbaridades. Esto era una escalera que parece que sería para subir o bajar. No, aquí los ataban en las escaleras y lo tenían extendidos durante tiempo. Os estoy mostrando las más suaves, ¿eh? No os quiero mostrar las que son muy desagradables y crueles. Este es el garrote vil. Aquí se sentaba el individuo, el reo. Esto era como una argolla al cuello y por detrás con un tornillo se le iba apretando y le rompían la nuez, ¿no? La tráquea y hizo facto. De hecho, esto se llegó a utilizar en España en la época de Franco para ajusticiar a Antich, que era creo que fue un independentista que bueno, lo juzgaron por terrorista, etcétera. Bueno, pues fue el último personaje que fue ajusticiado con el garrote vil, ¿no? En la época de Franco. Aquí tenemos otro inmovilizador. Este es el que solemos ver más en las películas y tal, aquel que vemos que aquí tiene la cabeza y aquí las manos y está ahí sujetado durante días, etcétera, ¿no? Medio encorvados o de rodillas. Esta es la jaula. Habréis visto también en algunas películas que aparecen con esqueletos dentro, ¿no? Enteros los esqueletos. Y es que, claro, aquí dejaban, fijaos, dejaban dentro de las jaulas a las personas desnudas, sin nada, sin ropa, sin nada de comer, sin nada de beber. Y bueno, aparte ya de que le daba el sol, el frío, el calor, los animales, incluyendo ratas y pájaros, cuervos, lo que fuese, iban comiendo. O sea que imaginaos la muerte tan horrible. Y esto se quedaba ahí durante meses. No lo retiraban para que todos los demás lo viesen, ¿no? Esto es la jaula. Esto que veis aquí, bueno, esto se llama la pera. Veréis, esto que tiene estos pinchos aquí, estas puntas, esto se abre. Esto aquí se coge con los dedos, se introducen los dedos, se presiona o se da vueltas, depende cómo sea el sistema, se introduce por la vagina de la mujer y cuando está dentro se abre toda, tiran hacia afuera y desgarra todo el útero, toda la matriz. Bueno, una salvajada. Estos lo hacían a las mujeres en la vagina y a los homosexuales por el ano. No os voy a dar más comentarios, pero esta es uno de los instrumentos favoritos de la Inquisición, sobre todo de Bernat Gui, que escribió un libro de cómo había que torturar a los herejes para que confesaran y no murieran sin haber confesado, ¿no? Porque se trataba de que confesaran antes de morir. Luego los iban a matar igual, pero tenían que conseguir la confesión. Este es el potro de tortura. Aquí se ataban los pies, las manos, iban estirando y desconyuntaban al hereje, ¿no? Al pobre diablo que estuviera aquí estirado, el potro. Bueno, la famosa silla o el sillón de clavos, de punchas, ¿veis aquí? Aquí lo sentaban desnudos, lo ataban aquí con estas argollas, los brazos también, y bueno, pues todo, desde las posaderas, las piernas, las espaldas, los brazos, completamente clavado, agujereado, se desangraban, acababan muriendo desangrados, ¿no? Hasta para los pies, veis aquí, hasta los pies, no se quedaba parte del cuerpo sin tener un clavo clavado, valga la redundancia, en el cuerpo. Y bueno, y aquí tenemos la llamaban señorita, pero fijaos, metían adentro a una persona, se cerraba y veis aquí que tienen estos clavos, estos puñales. Estos clavos se clavaban en partes del cuerpo que no eran vitales
diríamos, de forma inmediata. Es decir, que la persona que era introducida aquí dentro y era clavada podía tardar 2 días en morir o más, porque no moría de forma inmediata y era terrible, ¿no? Ahí encerrado. Esto se llama la dama de hierro también, era el nombre que se le solía utilizar, la dama de hierro. Bien, bueno, dejamos ya los instrumentos de tortura, que hay muchos más, hay muchas torturas. En el segundo libro ahí sí que vais a encontrar bastantes instrumentos, cómo se aplicaban, cómo se hacía, etcétera, etcétera. Este sería uno de los arcos de la entrada a la Cité, y aquí vemos, fijaos, una virgen, ¿no? Nuestra Señora, que decían ellos, embarazada, pero totalmente embarazada, que no hay ninguna duda, ¿no? O sea, la Virgen embarazada. Bueno, hay muchas referencias a María Magdalena y a Nuestra Señora por toda la Cité de Carcassonne. No hay que olvidar que los nobles de allá pues protegían a los cátaros, ¿no? Bueno, aquí tenemos ya las últimas vistas de la Cité en los muros exteriores, y esta sería una vista desde arriba del todo de la Cité de lo que es Carcassonne, la ciudad moderna actual, desde arriba, cómo se ve. Esta sería una vista general de lo que es Carcassonne hoy día. Esta sería una construcción que se ha hecho actualmente, pero imitando el sistema de construcción de entonces, de la Edad Media, de cómo se construía, para que tengáis una idea de cómo eran las casas de los nobles, de los más importantes de la Cité, eran así, como estamos viendo aquí ahora. Bien. Bueno, ya hemos visto la entrada antes, principal. Antes os he dicho, esta es la Virgen, ¿veis? La entrada principal de la Cité, aquí está, la imagen que os he mostrado de la Virgen embarazada. Esta es una de las pinturas que se hizo más célebre, porque cuando Simón de Montfort, al final, pues, que asesinó bueno, primero encerró en las mazmorras a Roger Trincavel, porque no quiso marcharse y abandonar a los ciudadanos, pues los obligó a marcharse desnudos, solamente con un taparrabo, descalzos, sin nada. Todas sus pertenencias las tuvieron que dejar y tuvieron que marchar desnudos, como lo veis. Y se representa siempre así, en este caso, bueno, pues este ataque de Simón de Montfort a Carcassonne, cuando les obligó a marchar a todos los ciudadanos, los que quedaron vivos, claro. Y pasamos a otro castillo cátaro muy importante también, por los condes. Este era el castillo de Foix, en español se escribe Foix. Esta es una vista desde abajo, de la entrada principal. Vamos a ir viendo parte de este castillo, y vemos la entrada al castillo, la parte principal del mismo. Seguimos viendo esta entrada, la torre de uno de los lados, de las esquinas. Aquí tenemos la otra torre, con detalles. Es uno de los castillos que están mejor conservados. Se puede visitar por dentro, como ahora veremos, algunas de sus salas, que se han convertido en museos, y que también aconsejo que si se puede visitar, no dejéis de hacerlo. Luego veremos algunas de las vistas de estas torres desde arriba. Ese sería el interior de una de las salas del castillo. Aquí veis como la única ventana al exterior es esta que vemos, que tenéis a la izquierda, y aquí estaba lo que es la chimenea donde se hacía el fuego. Desde una de estas ventanas de arriba tenéis una vista de la torre y de lo que ahora es el pueblo y la ciudad, y bueno, el entorno, ¿no? La verdad que las vistas son muy bonitas, ¿eh? Hay un río aquí cerca, lo veremos también. Este es el interior actual, que antiguamente posiblemente sería de las caballerizas o algo similar, o del cuerpo de guardia. Ahora está habilitado como un museo. Y bueno, aquí se exponen pues las armaduras de los caballeros, las bolas que utilizaban de los cañones, etcétera, ¿no? Las armaduras, armas, espadas. Y la vista desde otro ángulo, desde la azotea del castillo, de lo que es actualmente la ciudad de Foix, en español. Bueno, esta imagen aquí realmente es, diríamos que lo más bonito de ver, porque hay que andar, hay que bajar
valle, subir, y solamente vamos a encontrar estas 3. Ahí son 4 en total, pero vamos a ver estas 3 torres que se conocen con el nombre de Las Tours. Esto está, os dije al principio, en la zona de que se conoce como la Montaña Negra, ya más cercano al Río, más al norte del Midi, ¿no? Es una zona también muy bonita para visitar y bueno, aunque se tiene que recorrer bastante, si se quiere ir hasta aquí se puede acceder a esta torre y alguna de por allá, pero no tienen gran cosa para ver, exceptuando la imagen que ahora os estoy mostrando, que es muy bonita de ver. Y se conoce como los castillos de Las Tours. Y bien, una vez que los cátaros han sido ya de alguna forma conquistados, ya los cruzados han asaltado, se han rendido en Montsegur, que es uno de los últimos bastiones que ahora veremos. Ellos van a huir por este camino que se va a conocer luego como el Camí dels Bons Homes, es decir, el camino de los hombres buenos, que parte desde aquí, desde Montsegur. Aquí veis, no sé si lo veréis, lo voy a ampliar por si alguien no lo ve. Vamos a ampliarlo aquí, ¿veis? Montsegur. Entonces va pasando por estos pueblos, estas poblaciones, hasta atraviesa los Pirineos y llega, esto sería la frontera actual, ¿no? Y llega hasta el norte de la provincia de Barcelona, se llama Santa María de Queralt, en Berga. De aquí luego se van a distribuir hacia el sur de Cataluña y parte de Aragón, que son los cátaros que vamos a encontrar en ciudades, en Teruel, pues en San Mateo, por ejemplo, y en algunas de estas ciudades, y en Tarragona también, donde luego vamos a encontrar, por ejemplo, el retablo de María Magdalena en el monasterio de Santes Creus. O sea, todo está relacionado. Pero bueno, este camino se puede hacer bien caminando, se tarda varios días, en bicicleta o a caballo. Hay una ruta ya muy concreta y señalizada, porque hay gente que le gusta hacer este recorrido, que se conoce como el Camí del Bons Homes, y bueno, quería mostraroslo también, ¿no? Bien. Y ya vamos a pasar como os decía antes, a uno de los lugares más célebres, quizás más famosos, más conocidos, por lo que se ha hablado sobre ellos. Este es, en concreto, el castillo de Montsegur. Bueno, un castillo que originalmente no era un castillo, era algo mucho más reducido, era una especie de castro. Lo que ahora vemos, las ruinas que ahora vemos, y ahora vamos a ver con atención, con detalle, se construyó después, precisamente, ya de la captura de este castillo por parte de los cruzados en el año 1244. En concreto, la rendición fue el 16 de... No se rindieron el día 1 de marzo, pero el 16 de marzo es cuando ya tuvieron que abandonarlo y murieron quemados en una explanada que hay cerca, que ahora os enseñaré, pues 225 perfectos cátaros que se negaron a adjurar de su fe y para acogerse al catolicismo, ¿no? Bueno, pues esta es la imagen que tenéis desde la carretera próxima cuando se va a llegar a Montsegur. Fijaos la distancia que hay desde aquí hasta aquí abajo. Hay más de 1000 metros, 800 metros de caída libre, como mínimo, ¿no? Bueno, y hay quien dice, autores, que 4 perfectos cátaros el día anterior, el 15 de marzo, por la noche, con esto que estaba nevado, porque era invierno aún, y apenas sin luna, bajaron por aquí y escaparon cargados con el tesoro. Bueno, ahí os lo dejo, ¿no? Imposible, pero bueno, se cuenta, se dice, entonces pues es una de las cosas que quiero aclarar, que eso es imposible. De todas formas, para el que quiera conocer la historia, esto lo cuento con todo detalle en el segundo libro, en el Triunfo de María Magdalena, jaque mate a la Inquisición. Bueno, ya en esta carretera que os digo que se va acercando, ya veis, fijaos la altura que hay, donde se encuentra el castillo de Montsegur. Ya una vez estamos en la falda, próximos, todo esto hay que hacerlo andando, evidentemente, no hay ningún camino ni nada, se tarda unos 20 minutos, normalmente, depende del paso que tengas, un poquito más, pero 20 minutos se puede subir desde abajo hasta el castillo.
Se puede visitar, ahora veréis, no hay nada para ver prácticamente, está vacío, ¿no? Pero bueno, la gente como tiene ese interés por subir y verlo, pues cobran la entrada, ¿no? De abajo hay un puesto que te cobra, ahora no sé si son 7 euros o cuántos son, porque esto va cambiando cada año, y te cobran para que subas y veas las ruinas, nada más. Esta es desde la planta de abajo, antes de subir. Aquí tenéis varias imágenes del castillo de Montsegur. Esta es una visión aérea, ahora lo veremos un poco por dentro, de lo que se ve desde el aire, ¿no? Esto es el castillo de Montsegur, que no era el original, no era así. Tenía menos dimensiones, era diferente. Todo esto se construyó posteriormente, cuando ya los cátaros desaparecieron. Bueno, pues este es el interior del castillo. Aquí veis, aquí hay quien incluso dice que si esto era una especie de santuario del culto al sol, porque sin verano, en el solsticio, el sol pasa por aquí o por allá. Bueno, si pasa por aquí o por allá es por pura casualidad, por la situación. Esto nunca ha sido ningún santuario de culto al sol, pero hay quien viene aquí y ves aquí a gente haciendo unos rituales y unas cosas, ¿no? Bueno, cada uno que haga lo que quiera, ¿no? Pero bueno, yo os cuento lo que eran las cosas, para qué servían y lo que la historia dejó. Luego cada cual que se imagine lo que quiera. Esta es la otra parte, la otra pared del castillo interior. Aquí hay unas escaleras para subir, para poder observar el entorno. Veréis que las vistas son muy bonitas, preciosas, vale la pena solo por ver las vistas subir al castillo. Esta es la muralla externa de la otra parte, por aquí ya no hay nada más. Y esta es la entrada que hay desde la montaña que baja, que prácticamente por ahí no hay camino, ¿no? Si hay algún camino, que lo conozca alguien, no es el camino usual para seguir. Y desde arriba, pues ya os digo, esta es la vista que tenemos de todo este valle de los Pirineos. Aquí abajo está el pueblo de Montsegur. Este es el pueblo que actualmente se llama Montsegur. Bien, os he dicho, abajo en la explanada hay esto es una estela. Aquí, bueno, la cruz cátara, vuelvo a repetir, se le llama cruz cátara y no vamos a cada vez a decirlo, pero es para que entendáis, ¿no? Siempre se identifica así. Hay una estela y en la cual se ha escrito, bueno, una especie de versos haciendo referencia precisamente a lo que ocurrió ese 16 de marzo del 1244, cuando esos prefectos cátaros fueron quemados vivos en la hoguera. Aquí la tenéis, la misma estela, visto desde la parte sur. Aquí tiene otra inscripción. Este que veis aquí, estas escaleritas así en la tierra, ese es el camino que lleva hasta arriba. Y son 20 y tantos minutos caminando, más o menos lo que se tarda hasta la cima, hasta el castillo. Bueno, pues estamos en otro de los castillos que os he dicho más importantes, que es el de Peripertús. Esta es una vista aérea que, bueno, me colgué desde una roca que debería estar yo loco aquel día, porque luego lo pensé, fijaos la altura que hay, más de 800 metros. Me caigo de aquí y, bueno, no me encuentran, pero bueno, se me antojó hacer esta foto aérea, pero no estaba volando, ¿no? Y la verdad es que es una foto, yo creo que es única, no he visto ninguna así. Os muestro una más del castillo por los alrededores. Este es el interior. Creo que voy muy mal de tiempo, voy a acelerar, Luis, porque te he visto ya que has aparecido, pues voy a acelerar un poco. Este sería también el camino hacia el castillo de Peripertús, es en el interior. Y fijaos la imagen imponente, ¿no? Desde abajo. Otra imagen también, desde otra situación alzada. Los cátaros tenían estos castillos prácticamente, se decían, nidos de águila, ¿no? Porque estaban en unos lugares inaccesibles por completo. Y fijaos qué castillos construían, ¿no? Bueno, este es el del castillo de Puy-le-Orens, que está muy cercano aquí. Voy a pasar rápido, porque no me va a dar tiempo de mostraros todo. Otro castillo cátaro también importante. Y voy a ir rápido, pero me gustaría detener, si me permites un minuto más, es el castillo de Puy-Ver. Es el castillo de los trovadores. En la Edad Media esta era la zona más culturizada de toda Europa, es donde había más cultura. Aquí en el interior de este castillo aún se conservan las salas. Aquí tenemos la entrada principal, el castillo de Puy-Ver.
Lo vamos a ver con detalle. Este es el interior. Os diré que aquí se han rodado películas, ahora no recuerdo el título de alguna de ellas, pero se han rodado varias películas medievales. Hay una muy famosa dentro de este castillo. Está en la torre principal de la entrada. Vamos a ver parte del interior. Voy a ir rápido porque no me va a dar tiempo. Fijaos, desde aquí arriba, esto que veis es un lago. Hay una leyenda del lago, el dragón y la dama y la princesa. Os la contaré ya en otro momento porque ya no me va a dar tiempo. Dentro del castillo vamos a encontrar tapices de la época en las salas. ¿Veis las salas? Están aún en perfectas condiciones con tapices. Aquí tenemos otra sala. Esta servía posiblemente como capilla para la oración. Aquí tenemos estos tapices preciosos, medievales. Vamos a ver las vestiduras, en este caso, del sacerdote, que en su día, pues aquí acabaría oficiando las misas, porque esto es la capilla, ¿no?, donde lo hacían. Esta es la sala de los trovadores. Aquí vamos a ver una serie de instrumentos medievales de entonces. Aquí tenemos, ¿veis?, el tambor, una especie de flauta o de gaita. Aquí tenemos otros instrumentos, hay aquí una especie de laúd. Fijaos todos los tapices, ¿no?, de una belleza tremenda. Esta es la vista del castillo desde la torre del homenaje, la más alta, mirando hacia abajo, hacia el interior. Aquí tenemos también vestidos y armaduras de soldados. Vemos aquí otra vista desde la otra parte. Aquí vemos el lago, aquí a la izquierda. Ya os contaré la historia en otro momento. Otra vista desde el interior del castillo. Este que vemos aquí es el castillo de Queribus. Fue el último bastión cátaro. Aquí sí que fue cuando en 1255 ya los cátaros por fin lo abandonaron, lo cedieron ante el acoso de los cruzados. Y bueno, ya desaparecieron, siguieron ese camino que os mostré de Ronson, huyeron hacia Cataluña y aquí ya desaparecieron todos los cátaros. Este fue en el año 1255, el castillo de Queribus. Fijaos, también está en lo alto de un peñasco, como si fuese el nido del águila. Fijaos, conforme vamos llegando, desde lejos se ve imponente, allá a lo lejos arriba, aquí lo tenéis. Os voy mostrando las imágenes rápidas, porque ya me pasaba del tiempo. Esta es la entrada principal. Hace mucho viento, siempre que vayáis aquí veréis que tenéis que agarraros a estas cuerdas que hay aquí, porque si no el viento os tira. Es una fuerza tremenda en lo que tiene este viento en esta zona. Claro, está arriba del todo y os aseguro que si no os agarráis os tira. Es imposible poder subir o bajar si no estáis sujetados a la cuerda. Esta sería la torre del homenaje, la que tenemos aquí. Hay una, se le llama la columna de la palmera, como veis aquí, realmente es como una palmera. Solamente hay una columna central que soporta todo el peso de esa torre, del torreón. Las escaleras para subir hacia arriba en forma de caracol y también bajan. Aquí veis, esto ya está tapado. Ahora si vais, no lo vais a encontrar, si veis, porque no sé qué sucedió, algo pasó, pero aquí baja horadando la roca donde era una especie de mazmorra, pero aquí sucedían cosas fenómenos muy extraños. Yo cuando estuve ahí haciendo incluso alguna psicofonía y tal, pues la verdad que la cosa es para tener mucho cuidado. Y algo sucedió que lo han cerrado. Ya la última vez que fui el año pasado, bueno, el otro, pues con la pandemia no pude ir, y esto lo cerraron. Y entonces ya no se puede acceder, pero aquí tenéis fotos y ya os contaré lo que hay dentro. Este ya es el fondo de esta roca dentro del agujero. Bueno, esta es la azotea, desde aquí las vistas son preciosas, voy rápido, voy a saltar, veis las vistas son muy bonitas. Ya estamos en Rennes-le-Château, no hay castillo cátaro, aunque sí que hubieron cátaros, pero más que nada porque Rennes-le-Château es famoso pues por lo que encontró el cura Berenguer Saunier, que ya hablamos en otro programa de él y de la iglesia de Santa María Magdalena, que bueno, hoy ya no podemos hablar nada más de ella, solamente os muestro las fotografías y lo dejaremos para otro momento, puesto que ya me he pasado del tiempo 4 minutos y no quiero pasarme. Y bueno, pues Luis, esto que he estado mostrando, este viaje virtual, de alguna forma es mucho más extendido también. Hablamos en la última vez de la ruta de viaje que haremos, pues también es lo que van a ver. Y bueno, para las personas que no pueden ir, pues bueno, de alguna manera lo han visto, ¿no? Lo han visto de forma virtual, lo que vamos a ver en ese viaje y bueno,
conocer un poco la historia también de los cátaros y de los países cátaros. Claro, has hecho un comentario diciendo pues que los cátaros en este caso sufrieron por culpa de los templarios, ¿no? No, eso yo no lo he dicho. No fueron los templarios que los mataron, las iglesias. No, cruzados. Los cruzados, la iglesia del Papa ordena una cruzada y la cruzada, entonces los que intervienen se llaman cruzados, ¿no? Esa cruzada se unen varios nobles, sobre todo franceses, ¿no? Luego también a algunos nobles españoles, pero sobre todo la mayoría son franceses, que se unen para atacar a estos cristianos que se llaman cátaros, pero son cristianos, ¿no? Que la Iglesia los trata de hereje por una cuestión económica, porque les estaban quitando los fieles, porque los fieles se iban con los cátaros, ¿no? Entonces son los cruzados. Los templarios, al contrario, llegaron a defender a los cruzados. Es todo lo contrario. Vale, y luego cazaron a estos mismos a los cruzados, ¿no? Por decir de alguna manera, el rey francés. No, vamos a ver. El rey francés era de los cruzados, ¿vale? Era de la iglesia, ¿de acuerdo? Y el Simón de Montfort era conde, ¿no? El conde de Montfort, tal. Cuando se acaba la cruzada, que se acaba en el año 1229, surge un periodo de cierta estabilidad, pero aparece la Inquisición, la Santa Inquisición de la Iglesia. Y con la Inquisición llegan a matar a muchos más cátaros, muchos más herejes que en la propia cruzada. Luego, un siglo después, en el 1307, el famoso Viernes 13 de 1307, el rey francés ordena la detención de los caballeros templarios del Temple, que no tienen nada que ver con los cruzados. Sí. Hasta ahí a lo mejor te has confundido. Sí, me he confundido. He escuchado y he cruzado. Pero bueno, tenemos tiempo, si no, yo encantado de explicarte lo que quisieras y lo que nos preguntasen. Yo la verdad es que pensaba que iba a tardar menos, pero he visto que me he extendido. Otro día, si quieres, hacemos un programa especial tertulia y te preguntamos todo lo que podamos. Sí, exacto. El próximo, pues hacemos tertulias para que me vayan preguntando cosas que siempre se quedan pendientes, que no hay tiempo, pues que los amigos se las vayan apuntando, que te las manden si quieren, no sé, si te las mandan en algún sitio o algo. Pues si tengo que buscar algún dato que no recuerdo y así yo les puedo responder a todas las preguntas que tengan. Perfecto. Bueno, antes de salir, deciros que tenéis 2 viajes. El primero del 6 al 12 de septiembre, viaje de ruta de María Magdalena y Países Cátaros, con José Luis Jiménez, lógicamente. Tenéis la estructura en Aulas Pandora. Y luego tenemos el viaje a Egipto también, que será desde el viernes 26 de noviembre de 2021 al jueves 9 de diciembre, o sea, en pleno puente de diciembre. También tenéis que serán 3 noches Luxor, 4 noches de crucero, una Busimbel, 2 noches en Asuán y 3 noches en el Cairo. Para reservar, consultar a Ana Abad de Viajes Aladino, aquí debajo, es decir, en la descripción del vídeo, tanto que sí, como si entréis por aulaspandora.com, os vais a viajes y ahí en viajes tenéis directamente todo el material, tenéis parte del recorrido, tenéis los datos de Ana Abad, que como veis aquí os lo marco, que dentro de la página también está. Y tenéis un recorrido básico, pero si necesitáis saber algo más de hoteles, de cualquier cosita, pues podéis hablar con Ana y ella os lo explica todo. Pues José Luis, yo ya hasta septiembre más o menos o a finales de agosto no te volveré a ver, o sea que muchas gracias por todo. Yo también espero también poder descansar. Tengo que acabar unos cuantos programas que tengo pendientes que ya los tenía comprometidos con la promoción del libro, del nuevo libro de Evolución. Y bueno, a ver si puedo en agosto. No sé si podré viajar porque está la cosa muy mal aún, no, pero bueno, intentaré hacer algo. Y si no, pues a ver si en septiembre pues ya podremos vernos antes de iniciar el viaje y comentar alguna cosa más interesante o atender a esas preguntas que me decías, ¿no? De los amigos que quieran conocer o que tengan dudas y quieran hacer preguntas. Bueno, hasta final de mes está Carlos conduciendo ahora los programas, con lo cual hasta final de mes podéis seguir haciendo programas, pero yo ya de 20 a 20 estaré, porque yo siempre la última semana de agosto es cuando monto lo de septiembre, me refiero todo el año, ¿no? El curso escolar, que se le llama. Bueno, pues muchas gracias, José Luis. Ha sido un placer como siempre. Bueno, pues si no nos vemos, que pases felices vacaciones, Luis. Un abrazo. Sí, igualmente. Bueno, nos veremos, que tengo que ir por el libro. Eso sí. Venga. Hasta luego. Muchas gracias.